Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Dios quiera que estén bien. Pues vamos a continuar ya con los últimos temas de nuestro diplomado en teología bíblica. En el tema anterior, pues vimos que todo el esfuerzo que hemos hecho de ir como tratando de entender cómo Dios se ha manifestado desde el principio, cómo su amor se ha ido pues derramando, primero creándonos, luego pues dándonos una dignidad, dándonos una libertad, eh, bueno, y pues respetando el uso que podamos hacer con esa libertad, ¿verdad? Entonces vemos que a lo largo de toda la historia de la salvación, lo cual se llama soteriología, ¿verdad? Historia de la salvación, vamos viendo cómo la acción amorosa, el amor de Dios nos va salvando constantemente. ¿De qué? Pues de la raíz de todos los males, el pecado, que consiste en justamente alejarnos, separarnos, no relacionarnos con nuestro Creador. Bueno, entonces la historia de la salvación va empezando con Abraham, la elección. Dios elige. Primero, elige darse a conocer. Elige darse a nosotros. Elige instrumentos humanos para ir desarrollando su historia de la salvación. Y así es como entramos en periodos de la historia como el periodo patriarcal, ¿verdad? Y vimos todo ese proceso, el tema de Abraham, que es un pagano de Ur de Caldea, politeísta, pero poquito a poquito va encontrando la realidad de un solo Dios, no lo va encontrando desde sus propias capacidades, tiene una naturaleza e inteligencia, una naturaleza intelectual que le permite intuirlo, pero es Dios quien se acerca, es Dios quien lo elige, es Dios quien le promete, le hace promesas. Hasta ahí no se nos ha dicho los méritos que pueda tener Abraham para esa elección y para esas promesas. Solo se le pide lo que nos pide a cada uno de nosotros, ¿verdad? No ponerle obstáculos, despojarnos un poco de nuestras pequeñas seguridades y confiar un poquito más en él. Bueno, pues así vemos cómo Abraham pues se abandona a ese proyecto de Dios y Dios va actuando en su historia ya de hombre anciano, lo va pues proveyendo a lo largo de lo que le queda de tiempo, ¿verdad? Y pues lo máximo es que le da una descendencia siendo ya él mucho mayor, siendo ya él anciano, ¿verdad? Y de ahí pues sale los hijos de Abraham, el hijo de Abraham, que es Isaac, también es Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac. Y luego de Isaac, pues viene Esaú y Jacob, de Jacob salen en las 12 tribus, de las 12 tribus, pues vamos a ver nosotros que se van a Egipto porque hay hambruna, pasan los siglos, se quedan ahí y quedan como esclavos. Bueno, pues entonces entramos a otra etapa. Entonces lo que hemos ido viendo son etapas. Y en esas etapas vamos viendo la acción amorosa de Dios para con su creación, ¿verdad? En ese momento no podemos decir que son hijos, pero es su creación, ¿verdad? La que está cuidando Dios. Y ahí pues hablábamos de un tema importante, el Goel, ¿verdad? Y a Dios lo estamos viendo como un Goel, como alguien que protege, escucha, acompaña. Todos esos son expresiones de amor de Dios, ¿verdad? Y entonces en todos esos temas, pues vimos que el recurso literario que se va a utilizar, pues va a depender de las tradiciones
que se venían transmitiendo oralmente, se recopilan, se juntan, porque todas tienen gran riqueza al momento de ponerlas por escrito, ¿verdad? Y entonces el gran tema central del éxodo, ¿verdad? O sea, cómo Dios con brazo fuerte va a sacar a aquellos descendientes de aquel hombre que le hizo una promesa, Abraham, ¿verdad? Le ha hecho la promesa, toda su descendencia se ha quedado esclava en Egipto y Dios pues realmente la restituye. Pero para eso pues va a querer hacer una alianza con ellos y entonces los lleva al Sinaí para ahí hacerlos un pueblo y prometerles una tierra. Él será su Dios, ese será su pueblo y ellos van a tener una tierra. Y ahí va todo el proceso a lo largo de la historia de Josué, que va entrando a la tierra prometida, y luego los jueces que van desarrollando algún tipo de normas para que la gente más o menos viva en armonía. Después viene la monarquía como institución y al mismo tiempo que el profetismo, hasta que llegamos con Jesús. Cuando llegamos con Jesús, pues hemos visto cómo se había prometido en diversas formas, de diversas maneras. Vimos que era la promesa, que habían expectativas, vimos que las expectativas se tenían que corregir, las promesas sí se cumplían. En fin, hemos ido viendo muchos elementos que yo quisiera que no se quedaran en el pasado, que como nosotros decimos, es que es tanta información que ya se me olvidó. Pues yo creo que eso es triste, ¿verdad? Que tengamos tanta información y que la tengamos para que se nos olvide. Entonces tenemos recursos, el manual, tenemos el libro para irlas refrescando constantemente, y si hay algo que no recordamos, pues ahí podemos ir a los temas, podemos abrirlos, podemos buscar la guía pastoral de cómo podemos vivir lo que se nos está sugiriendo, podemos entrar más profundamente con las sugerencias que nos da cada tema, ¿verdad? El hecho es que pues Jesús cumple todas las expectativas del Antiguo Testamento, todas las promesas, es una continuidad, un hilo conductor que empieza desde Génesis y llega hasta nosotros, y el esfuerzo del diplomado es ir comprendiendo todo eso, todas sus riquezas y todas sus limitaciones, porque ciertamente Jesús entra en la historia no como un aparecido, sino que entra realmente encarnándose en el vientre de María y encarnándose en la historia de pecado. Pero es Dios, Jesús es Dios, que gracias a esa encarnación, pues también es hombre. Entonces vimos que eso en los evangelios, que tratan entonces de responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Pues lo pintan, lo narran, lo reflejan, pero no hay conceptos, no hay doctrina, no hay definiciones exactas, ¿verdad? Hay pues que cosas que Jesús dice, cosas que la gente entiende, cosas que no entiende, todo eso es lo que encontramos en el Evangelio, en los evangelios. Y Pablo, que forma comunidades, pues empieza a desarrollar doctrinas, ¿verdad? Todo eso lo vimos en la parte donde vimos la cristología y la soteriología de cada uno de los evangelios, y de Pablo también. Pero también vimos de que pasan los años y van pasando, digamos, las generaciones. Y bueno, resulta que el cristianismo, que primero es perseguido, que lo vamos viendo con Pablo en Hechos de los Apóstoles, luego 200 años después, en el año 320, antes del 325, Constantino, que es emperador romano, se convierte al cristianismo, y básicamente el cristianismo viene a ser una cristiandad. ¿Qué quiere decir? Que la masa, el pueblo entero se convierte. Ya no hay un impacto por la persona de Jesús, ya no hay pues un conocer realmente
y que me atraiga, qué dijo, qué hizo, sino que se vuelve pues como la religión del Estado, como la religión del imperio. Y entonces del cristianismo, que es por opción, por atracción, porque me gusta algo, porque me impacta de la persona, del mensaje de Jesús, deja de ser eso para convertirse en masa, ¿verdad? Y entonces empiezan una serie de conflictos, ¿verdad? Porque el emperador convoca, el emperador es el que va a transmitir, digamos, algunos poderes, ¿verdad? A presbíteros, a obispos, él es el que va a elegir. Y dentro de toda esa línea, pues van a haber interpretaciones del Evangelio, pues muy liberales, diríamos hoy, ¿verdad? No muy conservadoras, sino muy liberales. Y cada uno, como pertenece a continentes diferentes, ya sea Europa, ya sea Asia, ya sea África, entonces van interpretando desde su cultura la pregunta del Evangelio: ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces vimos que algunas personas, algunos grupos, obispos incluso, pues se, se, se abocaban más a la parte humana, otros a la parte divina, otros o negaban esta o negaban la otra, otras decían que Jesús era apariencia, y vimos en su momento que eso se llamó herejía, ¿verdad? Y que en las herejías, pues dijimos que la herejía era una verdad a medias, porque aunque se acepta a Cristo, no se acepta la verdad revelada, ¿verdad? Y entonces vimos que eso no es, digamos que, como decir, bueno, eso es algo relativo. No, no es relativo. Eso afecta verdaderamente esa cristología que solo se ubica en una parte o en la divinidad o en la humanidad, afecta la soteriología, o sea, acepta la salvación de la humanidad. Porque ya lo dijimos, Jesús entonces íntegramente viéndolo como se ha revelado, es mediador ante el Padre de nosotros. Eso lo podemos leer, lo hemos dicho en la carta a los hebreos, ¿verdad? Ahí lo encontramos con muchísima facilidad. Vamos encontrando cómo, cómo Jesús es el único mediador, el único que se ha ganado, como quien dice, ese derecho de intermediar. ¿Por qué? Porque es verdaderamente hombre. ¿Y por qué puede hacerlo directamente con Dios? Pues porque es verdaderamente Dios. Entonces, ahí esa naturaleza humana que ha sido asumida por la divinidad, no ha sido absorbida, sino ha sido asumida. Esa humanidad entonces ha sido elevada también en nosotros, porque justamente Jesús nos representa. Entonces el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo ser humano. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, actuó con voluntad de hombre y amó con corazón de hombre. Entonces, hemos ido estudiando quién es Jesús de Nazaret, entonces, habiendo estudiado lo básico, que quiere decir esa unidad personal de Jesucristo con la palabra unión hipostática. Ahora intentaremos qué significa esa unidad en cuanto a cómo es o hace a Jesús y cómo actúa Jesús, ¿verdad? Cómo va actuando y cómo va existiendo, por decir así, ¿verdad? Entonces, el punto de partida obligada es la afirmación cristológica que hemos encontrado y que los apologetas han tratado de respaldar ante las herejías, ¿verdad? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Si su persona me dice quién es Él, es verdadero Dios y verdadero hombre, sus dos naturalezas me dicen qué es Él, ¿verdad? Y cómo actúa. No es tan sencillo, pero realmente
no lo tiene que decir, ¿verdad? Tenemos que entender, no decir, bueno, esto lo está haciendo Dios, o esto lo está haciendo el hombre. No se trata, dijimos en la sesión anterior o en el tema anterior, de dividir, de separar, no, sino encontrar la unión de las naturalezas. Eso es un signo para nosotros de quién es Jesús, está integrado. Pusimos varios ejemplos, ¿verdad? En el tema anterior que yo creo que ha quedado claro, y si no ha quedado claro, acuérdense que tienen que ir sacando en sus apuntes lo que no les queda claro, no para que yo les aclare, porque quién soy yo para aclarar, ¿verdad? O para que yo los convenza, porque mucho menos, pero por lo menos para orientar cómo entender desde el comentario bíblico y desde el material de apoyo que tenemos, esa comprensión, ese signo de las dos naturalezas, qué significa para nosotros, ¿verdad? De que Él sea divino, de la parte de lo divino y lo humano, que ya se han unido. Ya vimos, ¿verdad? Que en el concilio, pues se le va a dar la palabra técnica, por decir así, de unión hipostática. Pero, ¿qué significa eso para nosotros, esa unión? Pues fíjense que en eso radica la esperanza de nuestra salvación aquí en la tierra y en la eternidad. O sea, nosotros empezamos una salvación aquí. No es cuando nos muramos y a ver qué pasa, ¿verdad? Y esa salvación de aquí y ahora y que se va a dar en plenitud en la eternidad, empieza por la unidad liberadora para la tierra y para la patria entera. O sea, de alguna manera, ese poder de Dios nos libera, ¿verdad? Nos libera de la raíz del mal, o sea, nos atrae. Es una atracción poderosa porque es de Dios, ¿verdad? Entonces, es importante darnos cuenta que para nuestra historia y para la resurrección de nuestra realidad, de nuestra familia, de nuestra persona, de toda la humanidad, el Evangelio nos ofrece numerosos pasajes, pero esos pasajes ni son mitológicos ni son leyendas, sino que simplemente observamos la comunión en la diferencia de las naturalezas. Lo hablamos en el tema de la resurrección. Hay una unidad, tiene las llagas, es el mismo cuerpo, pero hay diferencias, ¿verdad? Traspasa las paredes en la resurrección, ¿verdad? Y también vamos a verlo en sus, que dijera yo, en sus situaciones, en sus circunstancias que va afrontando a lo largo de la vida Jesús, pues tiene sufrimiento, pero de alguna manera, por ejemplo, cuando dice que todos lo han abandonado, dice, bueno, pues yo nunca estoy solo, porque siempre el Padre y yo estamos unidos, ¿verdad? Entonces, hay una soledad física, terrena, pero Jesús la trasciende, ¿verdad? Hay un pecado humano y Jesús lo trasciende. Entonces vamos viendo esa trascendencia en todas las realidades. A veces la gente pues dice, ¿verdad? No, bueno, pues si hubiera sido Dios, en lugar de curar a un ciego, a un leproso, hubiera quitado la lepra, hubiera quitado las enfermedades. Bueno, nosotros queremos una vida fácil, ¿verdad? Y la vida pues no es fácil para nadie, ¿verdad? Sino que es realmente compleja. Nosotros la volvemos más compleja, porque puede ser simple, pero nosotros la complicamos mucho. Entonces, vamos viendo algunas características de Jesús que se van desarrollando y que eso no significa de que tengamos que separar las dos naturalezas, sino que tenemos que buscar la unidad entre el Hijo de Dios y el Hijo de María, ¿verdad? Cómo se unen esas dos cosas. Y fíjense que es muy bonito ese como ejercicio porque siempre vamos a ver una actitud de Jesús muy común en los evangelios y es su compasión, ¿verdad? La compasión, pues, es humana, forma parte de toda su naturaleza humana. Y vemos que muchas veces
muchos de sus gestos y de sus signos son movidos por compasión, ¿verdad? Incluso compasión ante el pecado, ¿verdad? Compasión ante la muerte, compasión ante las circunstancias difíciles de una viuda que se queda sin su único hijo, o de un amigo que se muere, o de una mujer que la encuentran en pecado fragante, dice el Evangelio, ¿verdad? Entonces, lo importante, no como hoy, ¿verdad? Que tomamos la foto y luego la mandamos a todo el mundo para que todo el mundo se entere, pero ¿cuál es el sentido? O sea, ahí no hay compasión, no hay sensibilidad, no hay afán de ayudar, sino que solo que este tema se vuelva viral. Entonces se han perdido muchas cosas, pero, pero, pero no es que estén tan perdidas, ¿verdad? Podemos hacer esfuerzos para que se recuperen. Y así, ¿cómo lo podemos hacer? Pues eso, yendo a la fuente y encontrando cómo esas dos naturalezas de Jesús, la humana y divina, que de alguna manera se van pues plasmando en los evangelios, nosotros las vamos pues asumiendo en nuestra realidad humana para, para ir cultivando la esperanza de nuestra fe. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver la santidad de Jesús, la santidad humana de Jesucristo. Porque a veces va a ser muy fácil oír a las personas que dicen, es que él lo hacía así porque era Dios, él era Dios, ¿verdad? Entonces, ahí en automático ya le mutilamos la humanidad, ya, claro, creemos en Jesús, creemos en su divinidad, pero ya le destruimos la parte salvífica de la historia, ¿verdad? O sea, no puede ser nuestro modelo, no podemos seguirlo, ni siquiera podemos admirarlo porque es una realidad pues totalmente diferente. Y fíjense que en el fondo, cuando nosotros decimos era Dios, pues estamos diciendo que su humanidad era en apariencia. Y bueno, ya se fijaron que esa herejía tiene un nombre, ¿verdad? Y aunque hoy no la decimos con ese nombre ni se identifica como esa herejía, pero eso es lo que estamos diciendo. Estamos afirmando, pues, que sí nació, sí murió, pero bueno, era Dios. Ahí hay mucho, mucho que decir. Se está diciendo mucho, pues, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que su humanidad es en apariencia. Entonces, pues ahí no hay ya más que decir, ¿verdad? Ahí simplemente no hay nada, porque si no hay humanidad, no hay salvación, porque no hay encarnación, no hay pasión, no hay muerte, no hay resurrección, no hay nada. Entonces, cuando decimos eso, que Jesús sí es Dios. Él hacía eso porque era Dios. Entonces no hay una santidad humana, ¿verdad? Él perdonaba porque era Dios. Y saben ustedes, interesante, porque también lo decimos a veces en algunos dichos. Yo no soy Dios para perdonarte. Bueno, pues Jesús perdona y pide a sus discípulos que perdonen hasta 70 veces 7. ¿Cómo quedamos entonces ahí? Bueno, entonces hay que fijarse que hay una santidad humana de Jesucristo que se manifiesta en su plenitud y al mismo tiempo en el crecimiento de la gracia. Es decir, lo que dice Lucas, Jesús iba creciendo en edad y en gracia. O sea, la gracia es para todos, ya lo vimos que es la otra cara del pecado, pero no todos la ponemos es un regalo, la gracia es un regalo, es un don y a veces pues será un don que lo recibimos, pero que lo guardamos, lo guardamos en el closet y ni siquiera sabemos que lo tenemos, ¿verdad? Lo recibimos, sí, nos lo dieron, no nos interesó, lo guardamos. Tal vez nos lo dieron, éramos muy pequeños, pero después nos lo volvieron a dar cuando éramos niños, después nos lo volvieron a dar cuando éramos eh, pues jóvenes, después adultos, y constantemente la gracia se va renovando.
pero algo pasa, no nos interesa tanto y ahí la guardamos, la ponemos en un lugar. Nos quedamos solo con la parte piadosa de la iglesia, del templo, y luego no entramos a las circunstancias humanas. O sea, no logramos entrar al tema de que somos sal y somos luz, ¿verdad? Sino que somos gente piadosa, gente más o menos bien, que vamos buenamente a la iglesia, a la misa y algunas creencias piadosas, pero hasta ahí. Entonces, no hay un crecimiento de la gracia. En cambio, Jesús sí la aprovecha, ¿verdad? Tiene la gracia y la aprovecha a su máximo. Entonces, santidad que no supone ausencia de tentación. Jesús tiene tentaciones siempre, no solo las que se cuentan al principio de su misión. Las tuvo al principio y las tuvo en toda su misión y las tuvo en el momento de su muerte y las tuvo siempre. Y aunque nosotros no conocemos la parte de la historia de su juventud ni de su niñez, seguramente, como todos los niños y todos los jóvenes, tuvo tentaciones, ¿verdad? O sea que el Evangelio no disimula el hecho que Jesús sea tentado. Al contrario, implica la experiencia de todo cuanto hay de humano por solidaridad con nosotros. Entonces, justamente después del bautismo, Jesús es tentado, ¿verdad? Pero no, esa es una escena, pero esa escena, si ustedes la ven, está desarrollada en todos los evangelios. Las tentaciones están ahí puestas. Y yo quiero que pongan mucha atención en lo que estamos hablando, porque lo que vamos a hacer como trabajo, digamos, final para que tenga constancia específica en el diplomado, va a ser se va a leer el Evangelio de Marcos de corrido. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy corto, tiene 16 capítulos y a lo largo del diplomado varias veces lo hemos explicado. Entonces se va a leer de corrido sin comentarios de pie de página, solo así de corrido. Y entonces ustedes van a ir buscando de los temas que hemos ido viendo, vamos a ir buscando, por ejemplo, este. ¿Cuántas veces van a considerar ustedes en el Evangelio de Marcos que Jesús es tentado? ¿Y cómo reacciona Jesús ante esas tentaciones? ¿Cómo vamos viendo que esa reacción que Jesús tiene ante las tentaciones no, no es porque es Dios, sino cómo Él utiliza su conocimiento de Dios para responder a las tentaciones, ¿verdad? Entonces, ahí es una experiencia humana que Jesús tiene por solidaridad con nosotros, ¿verdad? Entonces, van a encontrar ustedes que Jesús en ningún momento va a encontrar culpa, va a encontrar, pues, esos sentimientos que no nos construyen. Eso no lo vamos a encontrar en Jesús. Vamos a encontrar una manera de reaccionar, pero si ustedes entran en el Evangelio, entonces, y yo les dijera, bueno, aparte de las tentaciones, ustedes, ¿cómo dirían o cuál es la raíz por la que Jesús siempre actúa compasivamente, solidariamente y con gestos de ternura, de afecto, de cercanía? Entonces, pues vamos a ir viendo en el Evangelio varias razones por las que él actúa de esa manera, humanamente hablando, mantiene una conexión con Dios, con su Padre, muy, muy cercana. Entonces, muy íntima. Y eso podríamos decir que es el motor, ¿verdad? De todas las acciones, el motor que lo hace ser como es.
y actuar como actúa, no porque es Dios, sino porque mantiene una relación. Acuérdense, el pecado es la ruptura de esa relación. Y Jesús no rompe nunca esa relación, jamás, ni siquiera cuando está en la cruz, ni siquiera cuando lo traicionan, ni siquiera cuando lo insultan. No, no rompe con esa relación con el Padre, ¿verdad? Entonces, no hay esa culpa. Entonces ahí esta, esta unión hipostática, eh, de alguna manera van viendo ustedes que es como fortaleciendo a él como persona humana, haciéndolo libre, porque es libre de todo lo que a nosotros nos ata. Jesús no tiene una imagen de él mismo, no tiene pretensiones de él, pues él no pretende ser Dios, él es Dios, no pretende ser Dios. Y sin embargo, no lo anda ahí pregonando, ni tampoco que es el Mesías, ni tampoco que es el Salvador. Eso simplemente es una persona que hace el bien, ¿verdad? Pero entonces ya se van dando cuenta ustedes que esa manera liberadora de su personalidad, pues la unión hipostática, o sea, la unión de las dos naturalezas que de alguna manera influyen, pues lo van haciendo un hombre libre, siempre libre de todo tipo de atadura. Y solo un hombre libre puede liberar a otro, ¿verdad? Esa es la gracia más importante de Cristo, que siendo hombre libre no está atado a la riqueza, no está atado a la imagen, no está atado ¿a qué? Al placer, a las opiniones buenas o malas. Encontramos opiniones muy buenas dirigidas a él y otras pésimas, pero ninguna de las dos, ni las buenas lo hacen más, ni las malas lo hacen menos, ¿verdad? Tiene una realidad de su ser. Pero si queremos encontrar la raíz de esa libertad, pues es, humanamente hablando, pues es esa íntima relación que tiene con su padre. Eso ya lo podemos nosotros ir como aplicando a nuestra vida. Cuando muchas veces dicen, sí, hay que orar, debe de orar, yo creo que ahí hay un problema pedagógico un poquito, ¿qué dijera yo? Em, no atractivo, porque la gente cuando piensa en orar, es que me distraigo, es que me aburro, es que me canso, es que no sé qué decir. Entonces, ahí en el fondo lo que usted ve es que no hay relación persona a persona. Claro, se cansa de estar hablando solo, así como decía aquella canción, ¿verdad? Hey, hey, estás ahí, estoy hablándole a la pared, ¿verdad? Porque es como que estoy hablando, 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 hablando y no oigo ni una respuesta y no oigo nada. Y entonces ya sea que esté ante el sagrario, ya sea que esté en el templo, ya sea que esté en la casa, al final de cuentas, ¿qué hago? Pues que repetir oraciones muy repetitivas, pero fíjense, las oraciones repetitivas tienen una función pedagógica y es saber que en un momento realmente de estrés, de impacto, pues esa oración repetitiva nos sale en automática, ¿verdad? Recuerdo yo una alumna que contó un día que le iban a robar su carro, ¿verdad? Y que estaba, pues la apuntan con una pistola, estaba creo parada en un semáforo o algo así, y la apuntan con una pistola y la hacen que se parquee un poco, y entonces ella, pues asustada y así en shock, pues cuando le quieren abrir la puerta con la pistola, ella empieza a decir el Padre Nuestro, pero gritándolo, ¿verdad? Pero a gritos, a gritos. Y entonces asustó a los ladrones y salieron corriendo. La reacción, pues no sé por qué se asustaron tanto, pero el hecho es que
es que no es que ella pensó que qué oración digo ahorita, sino que ella pues es la repetición de una oración, esa es su función, su objetivo, que en un momento de estrés, de impacto, de shock, pues salga ese grito de auxilio, ¿verdad? Yo recuerdo también, por ejemplo, cuando antes aquí, pues seguramente ya va a temblar nuevamente porque dice que pasado un tiempo, pues empiezan nuevamente las placas a acomodarse. Entonces, seguramente ya va a temblar y va a haber otro terremoto, ¿verdad? Pues así funciona la naturaleza. Pero yo recuerdo que cuando empezaban los temblores fuertes, la abuelita, las tías, pero en automático todos empezaban a decir, Santo Dios, Santo fuerte, Santo. Bueno, son las plegarias que ayudan para pegar ese grito cuando realmente en mi mente no está cómo pedirle en este momento, cómo le digo, cómo acudo, qué hago. Entonces salen esas oraciones. Esa es su función, pero no nos podemos quedar en eso. Esa es su función y funcionan así. Pero cuando nosotros queremos tener un diálogo, es un diálogo, pues. Es como cuando estamos hablando con una persona, pues si solamente me pongo a leer o a formular, pues un esquema de lo que voy a decir, pues la otra persona, eso se vuelve aburrido. Decir, mira, mejor regreso otro día cuando podamos platicar, porque lo que queremos es platicar. No, pues, ahora si tú tienes que hacer un esquema para ver qué me vas a decir, qué te voy a es una especie de agenda, ¿verdad? ¿Cómo la voy a saludar? Pues, entonces, que no nos conocemos, y eso pasa con la oración. Entonces, fíjense ustedes que cuando estamos hablando de esto, decimos, Jesús pasaba horas relacionándose con el Pa decimos orando. Bueno, yo no sé qué se imagina cada quien cuando dice orando, ¿verdad? Pero yo me lo imagino en un éxtasis maravilloso con el Padre, como como en algún momento en la vida pudimos haber estado profundamente enamorados de alguien y y y las pláticas eran, pero de lo más magníficas que se podía imaginar uno, ¿verdad? El tiempo no se sentía. Igual, si habían silencios, los silencios también eran, pues, majestuosos. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús oraba noches enteras, pues yo no me lo imagino repitiendo y repitiendo palabras. Yo me lo imagino con un diálogo riquísimo. Por supuesto que el texto bíblico no habla de eso. No dice cómo era su oración, dice que lo miraban orar y que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo el Padre Nuestro. Tristemente nosotros todo lo simplificamos, ¿verdad? Y repetimos nosotros como loros el Padre Nuestro que estás en el cielo. Y yo siempre digo, es la oración de Jesús, no es la nuestra. Antes del Padre Nuestro se decía, nos atrevemos a decir, porque es un atrevimiento, ya que no forma parte ni de nuestros sentimientos ni de nuestras emociones, porque para decir Padre Nuestro, nuestro es porque todos somos fraternos, hermanos, y eso no es una verdad, era una verdad en Cristo, mas no es una verdad en nosotros. Entonces, todas ese tipo de cosas es cuando nosotros no captamos ese motor de Jesús para su santidad, para la santidad humana de Jesús, que era básicamente tener un diálogo íntimo, amoroso, pleno, de éxtasis, de maravillas con su Padre. Entonces, luego lo simplificamos todo. Sí, Jesús pasaba la noche orando, no tenía sueño, tenía insomnio, ¿verdad? No es así. Es realmente la necesidad de relacionarse con ese ser y estar mucho tiempo o hablando o en silencio, porque tampoco se necesitan tantas palabras, ya que Dios es Dios y lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, cada quien va a encontrar su manera, pero una manera que pueda disfrutar en esa presencia. Tristemente, parece que todavía no lo hemos encontrado, pero deberíamos, y este diplomado nos debería ayudar
a ese tipo de realidades, puesto que estamos hablando de que Cristo humanamente tenía una santidad humana. O sea, no lo podemos mutilar diciendo, ah, porque era Dios. No, humana. ¿Y por qué? Porque crecía en gracia. Él crecía en gracia. ¿Y cómo hacía para crecer en gracia? Pues esos diálogos riquísimos con el Padre le iban dando tal energía, tal capacidad, tal discernimiento que él, si ustedes ven el Evangelio de Lucas, van a encontrar a Jesús antes de elegir a los apóstoles, antes, siempre lo van a encontrar haciendo oración antes, ¿verdad? Muy triste pensar, como ya lo dije anteriormente, que esa oración fuera repetición, aburrida, que se quedara dormido, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando invita a sus apóstoles a que lo acompañen a Getsemaní, porque va a pasar el momento de la traición, ¿verdad? Y Jesús se está preparando, vean cómo se prepara, ¿verdad? Y lleva a sus amigos. Y los amigos se duermen, ¿verdad? Jesús dice, no han podido acompañarme. Es decir, ellos están lejos de esa relación con el Padre. Entonces, hay que fijarse en el tema de la santidad de Jesús. Y luego el conocimiento humano de Jesucristo. Pues cuando nosotros hablamos de ese conocimiento humano que tiene Jesucristo, no estamos negando su divinidad, porque si no, entonces volvemos otra vez a la misma herejía, ¿verdad? Sino que va por ese crecimiento de la gracia. Eh, Seguramente Jesús humanamente ignoraba muchos datos, ¿verdad? De hecho, más de alguna vez dice, eso solo lo conoce el Padre, ¿verdad? Eh, no necesariamente tenía que saber así como adivino todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Cómo se iba a desarrollar todo, sino que de alguna manera Jesús como hombre inteligente se iba dando cuenta. Eso no quiere decir que estamos anulando la divinidad, sino que estamos viendo esa unión hipostática que ya dijimos, no separa, no desvirtúa, pero que de alguna manera Jesús es 100% humano actuando, ¿verdad? Y va teniendo conciencia en niveles diferentes. Niveles que como también en nosotros se van desarrollando, ¿verdad? No se contraponen ni se aniquilan entre sí. A veces nosotros damos por hecho que lo que pensamos hoy es así lo hemos pensado siempre y resulta que no es así. Resulta que personas que nos han conocido dicen, pero esa no era tu forma de pensar antes, o eso tú lo decías, y posiblemente sí, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que no han habido cambios en nosotros de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en este tema de cómo es y cómo actúa Jesucristo, pues tenemos como base, pues ya sabemos que en su persona hay dos naturalezas y dos voluntades, pues eso también nos dice que, que cómo es él y cómo actúa. Pues actúa como hombre, pero como hombre que va creciendo, que va cultivando la gracia. ¿Qué es la gracia? Todos los regalos que Dios le hace y que Él los va recibiendo y los va poniendo en acción. ¿Y cómo actúa? Pues como actúa la gracia, ¿verdad? Con toda la bondad, con todo el amor, con toda la generosidad y la solidaridad. En la unión de esas naturalezas, entonces radica la esperanza. ¿Por qué? Porque ya dijimos anteriormente de que cuando Jesús se encarna y entra en nuestra historia, pues a nosotros, siendo el Dios, se encarna en nuestra historia y es humano, pues de alguna manera eleva nuestra identidad humana. Pero como ya hemos dicho, eso no es mágico. Nosotros tenemos que ir cultivando esos méritos y esa gracia
que recibimos eh, por Cristo, por lo que Él hace. Entonces, la unidad de la persona, ¿verdad? Nos va dando esa esperanza de salvación en esta tierra y en la vida eterna. Y la santidad humana de Jesucristo, pues lo que manifiesta es lo mismo que, pues no lo mismo, porque Jesús no es igual que María, ¿verdad? María no es Dios que se hace mujer, ¿verdad? Sino que María es una criatura, es una creación, pero es una creación que fue redimida antes, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera, esa redención fue una gracia y ella cultivó esa gracia. Entonces, la esperanza para nosotros es que nosotros también recibimos todas esas gracias. No solo las recibió María ni Jesús, las recibimos todos y nosotros las recibimos por los méritos de Cristo, como las recibió María por méritos de Cristo. Nosotros también lo recibimos por méritos de Cristo. El tema es que nosotros no la cultivamos. Es más, creo que ni la hemos abierto. Ahí la tenemos guardado en el closet, ¿verdad? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que las cosas no son mágicas, no pasan así como quien dice, eh, pues simplemente ya todo lo hizo Jesús, todo lo sabe Dios, nos ama, y ya nosotros ya no tenemos que hacer nada. No, entonces, tenemos que darnos cuenta que muchas citas en la Sagrada Escritura nos van a hablar con datos explícitos, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar cómo Jesucristo existe y actúa como Dios y como hombre. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? En esa unidad de persona de la que estamos tratando desde hace rato, que no agota ese misterio. O sea, no porque ya sepamos eso, ya lo sabemos todo, no. Sí sabemos que hay una unidad y eso ya es bastante, ¿verdad? Que sepamos eso, que no hay una diferencia. Pero los santos padres, los que vimos al principio, que nos hablan de las dos naturalezas de Cristo, eh, pues esas dos naturalezas, o sea que la naturaleza humana, pues ya se darán cuenta ustedes que esa sí va a estar a partir de su encarnación. O sea que el Evangelio de Juan nos va a decir con claridad que desde el principio existía el verbo, o sea, la palabra de Dios. Pero en un momento de la historia, va a decir el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Fíjese, ahí sí que está muy bien dicho, ¿verdad? Como realmente en la eternidad el verbo, pero en la encarnación ya es Jesús de Nazaret. Para Santo Tomás, mientras la persona me dice quién es, la naturaleza me dice qué es, ¿verdad? Porque eternamente Dios y en la historia, pues humana, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo actúa? Pues el dogma, que ya lo vimos anteriormente, eh, pues nos va a ir hablando de esa humanidad y divinidad inconfundible como Dios y como hombre. Entonces, ¿cómo va a hablar eso de que en Jesús, cómo actúa lo divino y lo humano? ¿Cómo pasa, verdad, que están unidos? Pues hay muchos escritores, muchos teólogos que han escrito muchas cosas, ¿verdad? Esto ya lo vimos anteriormente en el tema 12, ¿verdad? Hemos visto cómo se va afirmando la unidad de las dos naturalezas. Pero para definirlo un poquito más, nos vamos al Dessinger, que es pues un documento que nos va aclarando todos los dogmas. Y entonces este nos dice que acuérdense que dijimos que las dos naturalezas tenían propiedades, cada naturaleza tiene su propia propiedad. Salvando la propiedad de cada una de las naturalezas y su atribución en una sola persona, la majestad asumió la humildad. Miren, esto lo tenemos aquí, es precioso, miren.
La majestad asumió la humildad. La potencia asumió la debilidad. O sea, la parte de arriba es la parte divina, ¿verdad? La parte de Dios. Y cómo ésta hace propio. Acuérdense que cuando nosotros decimos que Jesús asume la historia de pecado, asume. Generalmente yo les he puesto el ejemplo como que fuera el COVID de todo el mundo que Jesús se lo traga. O sea, asume no es cargar con nuestro pecado, no cargó como una mochila, no, asume, traga, entra, es hasta adentro, ¿verdad? Entonces la majestad asume la humildad, la potencia asume la debilidad, la inmortalidad asume la mortalidad. Siendo incomprensible, es comprensible. Bueno, comprensible no por todos, ¿verdad? Tendría que haber sido comprensible porque era hombre, ¿verdad? Y estaba en una raza humana, entonces tendría que haber sido muy comprensible. Pero el Evangelio de Juan dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero al que lo recibió, le dio poder de ser llamado hijos de Dios. Y siendo eterno, se volvió temporal. Eso es lo que nos dice cómo es que lo divino y lo humano se han unido. Bueno, la palabra es asumiendo. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Fue asumiendo. La divinidad fue asumiendo todo lo humano. Que fíjense que eso es lo que pasa cuando nosotros recibimos la Eucaristía. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía no pasa lo mismo que cuando nos comemos un pan o una galleta, que nosotros la digerimos. No pasa así. Si Jesús es Dios y en la Eucaristía está cuerpo, sangre, alma y divinidad de Él, Él nos asume a nosotros, no nosotros a Él, para que vean que eso se puede y se debe poner en práctica. Porque aunque el sacerdote diga, este es Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está bien, esa es la acción redentora. Pero si es Jesús, si Jesucristo, ahí está el Padre y el Hijo también, porque ya dijimos que todas las acciones son trinitarias. Entonces, aquí vamos viendo cómo es que sucede eso. Pues asumiendo, la divinidad asumió todas estas realidades humanas, la humildad, la debilidad, la mortalidad, la comprensibilidad, ¿verdad? Y la temporalidad. Entonces, es fácil, ¿verdad? A eso teológicamente es lo que le llamamos comunicación de idiomas, ¿verdad? Esas propiedades que se van refiriendo a lo largo de toda la teología, o sea, es comunión de propiedades. No quiere decir que confundimos divino con lo humano, sino que lo divino y lo humano entran en íntima comunión en Cristo. No se diluyen las propiedades humanas en las divinas o viceversa, sino que la persona de Jesucristo es el puente y el mediador entre Dios y los hombres, y lo hace siendo él mismo Dios y hombre, y actuando como tal. Entonces, no es que digamos, a veces Jesús actúa como Dios y a veces actúa como hombre. Ahí estamos mal otra vez. Es la misma persona actuando. Entonces, ¿cómo lo vamos viendo? Pues cómo la divinidad va asumiendo todas estas, es la divinidad la que asume, ¿verdad? Toda esta realidad humana. Y por eso ahí es donde está el valor salvífico. Esta comunión entre las propiedades humanas y divinas de Cristo es el corolario teológico necesario de la mediación de Jesucristo. Si en efecto quien murió en la cruz fue solo un hombre, esa muerte no es para salvar a toda la humanidad. Si no se pudo salvar ni a él mismo, no puede salvar a nadie más, ¿verdad? Tal vez eternamente se salvaría a él porque fue bueno, solamente si es un solo hombre, ¿verdad? No habría acción salvífica para nosotros.
Sería un héroe, sería, no sé, muchas cosas, pero no sería el salvador de la humanidad. Y si los milagros que realizó Jesús no son signos de su divinidad, entonces tampoco lo son de que el reino de Dios está aquí. Y tampoco nosotros ese reino pues podemos acceder y salvarnos, ¿verdad? Ese es el principio claro, ¿verdad? Porque Jesús dice, si saco demonios y libero a personas, es que el reino de Dios ha llegado, o sea, Dios reinando, ¿verdad? Por eso es que en la teología y sobre todo en Éfeso, en ese concilio, los padres de la iglesia no dudaron en llamar a María Madre de Dios, ¿verdad? Porque, porque la naturaleza del verbo y su divinidad, pues de alguna manera están en la persona de Jesús, pero Jesús nació del cuerpo de María. Entonces, no hay una división de si es madre de Dios, si es madre del hombre, de quién es madre, porque Dios no tiene madre. Bueno, ya esos son temas como más complicados y entran más bien en la filosofía, ¿verdad? Entonces, esa santidad humana de Jesús, que decíamos que era la propiedad de las la propiedad de las las dos naturalezas que tienen cada una de ellas propiedades, ¿verdad? Y que cada una se desarrolla con plenitud de la gracia. Entonces, la santidad humana de Jesucristo, es lo que estamos hablando, es la comunión de propiedades divinas y humanas en la persona de Jesucristo. Esta es la base de su santidad, lo que hablamos anteriormente, el crecimiento y la plenitud de la gracia. La impecabilidad de Cristo es una consecuencia de la comunión de esas propiedades, ¿verdad? Entonces, luego el conocimiento humano de Cristo, el saber de Jesús en general y él mismo, el tener conciencia sobre sí mismo, sobre su misión, pues en algunos textos vamos a comprender como que él lo sabía todo, pero en otros vamos a ver que no, ¿verdad? Entonces, y es lo que dice, ¿qué tanto Jesús tiene conciencia de quién es Él? Bueno, en algunos textos vemos que parece que la tiene 100%, en otras parece que no. Donde es más claro eso es en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús sí que es consciente de quién es Él, ¿verdad? Es absolutamente, el Padre y yo somos uno. Él es el testigo del Padre, Él es el que da el testimonio. Cuando le preguntan, por ejemplo, mira, no es válido que tú estés hablando de ti mismo, porque eso no se puede, uno no puede, tú necesitas testigos. Y entonces Jesús dice, fíjese cómo contesta Jesús, claro que tengo testigos. Los testigos, fíjense, los testigos son mi Padre y mis obras. Porque si miran mis obras, van a entender que el Padre está en mí y yo en Él. Y ahí es donde entra el sentido donde Jesús nos dice, ¿verdad? Permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre para que den fruto y fruto en abundancia, ¿verdad? Y pone el ejemplo de la vid, ¿verdad? Y los sarmientos, o sea, del árbol y el fruto para que el árbol, para que las ramas tengan frutos, tienen que estar pegados al tronco y él es el tronco. Nosotros somos las ramas que van a salir los frutos buenos o malos, ¿verdad? Dice, por sus frutos le conoceréis. Entonces, la raíz es el Padre que está alimentando todo el tronco y todas las ramas. Entonces, todo eso nosotros lo encontramos claramente en el Evangelio, ¿verdad? Es claro, pero como siempre hemos dicho, pues en una parte lo vamos a encontrar de una manera y en otra lo vamos a encontrar de otra. Algunos textos lo expresan implícitamente esta comunión, abundan estos textos que nosotros tendríamos que encontrarlo
en el Evangelio de Marcos, en esa lectura, cómo de alguna manera Jesús va hablando de como humano, cuando lo vamos viendo así, o por ejemplo, cuando la expresión de que Dios es Padre, Padre cariñoso, Padre papito, entonces se van viendo eh, cómo Jesús en la relación íntima que tiene con Dios como una manera familiar, ¿verdad? Con el Padre, pues le llama Abba, ¿verdad? Y cómo Jesús hace presente el reino de Dios, no solo con palabras, ¿verdad? Sino que vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen, sino que sus gestos, sus acciones, ¿verdad? Su propia persona. Entonces de ahí vamos comprobando quién es Jesús, ¿verdad? Y acuérdense que al final del Evangelio encontramos al centurión que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y alguien que no necesariamente ni oyó la predicación, ni vio los milagros, lo está viendo morir. Pero ya ahí también hay un testimonio de cómo, cómo muere, ¿verdad? Y lo que hablábamos anteriormente, si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu de Dios, no por sus acciones personales. Es que el reino de Dios ha llegado hasta ustedes, ¿verdad? El reino y aún mejor, el reinado de Dios. ¿Qué quiere decir el reinado de Dios? El poder de Dios está ya en el mundo. ¿Y cuál es el signo? Pues la presencia de Jesús que está liberando a los seres humanos de esos espíritus inmundos. Entonces Jesús con propio poder arroja esos espíritus. Y por eso tales milagros son signos de la salvación del reino. Es Jesús quien históricamente ejercita ese poder. Sin embargo, Jesús mismo va a decir, si yo expulso los demonios con el poder de Dios, pero es Él quien lo está haciendo, ¿verdad? Pero le está dando, no está usurpando al Padre, sino que le está dando toda la autoridad, pero lo está haciendo Él, ¿verdad? Entonces, otro tema es la exigencia a seguirlo como camino de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no se trata solamente de seguir a cualquier hombre, ¿verdad? Que nos está diciendo, sígueme. Es una confesión prácticamente ahí de su divinidad, ¿verdad? Es como en el Antiguo Testamento cuando Yahvé hacía las selecciones a los profetas, a Abraham, a Moisés, ¿verdad? Y luego cuando Jesús se presenta a sí mismo como hijo de hombre, ¿verdad? Título que podemos encontrarlo en Daniel. Entonces también la figura que Daniel presenta, pues la vemos desarrollada en todo sentido en Jesús. Y ahora, esas son las partes de la divinidad que se van viendo en el Evangelio. Pero el bautismo, las tentaciones, pues ahí vamos viendo su desarrollo humano en obediencia al Padre, que que es pues como él, que es un viajero, ¿verdad? Entonces ha salido del Padre y ha venido a nosotros y va a regresar al Padre, pues entonces él nos está dando ciertos lineamientos y ese viaje que establece no pasa sin tentaciones, ¿verdad? Sino que ahí están siempre. Entonces, Jesús nos enseña que ante las tentaciones, pues nosotros no es que oremos para no tener tentaciones, sino para no caer en ellas, ¿verdad? ¿Y qué es la tentación? Pues eso es un límite humano. O sea, es que a veces me puede atraer esto o aquello, o el miedo, ¿verdad? O la sensación de abandono, la depresión, tantas cosas que a veces se nos vienen a la mente como fantasma y que nosotros le damos cuerda
porque no nos damos cuenta que es una tentación, ¿verdad? Y ante esa tentación, pues muchas veces nos debilitamos, se debilita nuestra nuestra relación con Dios, nuestra fidelidad y obediencia y comprensión, porque es como una mente embotada, el miedo, la angustia, el estrés, la depresión, todo eso que forma parte de la realidad humana, pues nos debilita, no nos ayuda a tener esa unión filial con Dios. Entonces allí hay fracturas. Pero eso uno lo puede sentir en un momento. El problema es darle cuerda a eso, o sea, caer en la tentación, o sea, entrar en ese tema y no salir de él nunca, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros veamos que cuando hablaban de esas herejías, pues el problema que había ahí, en el fondo, no solamente de, de de dividir a Jesús como con dos personas o como una menos y otra más, también lo que hace es como debilitar la parte humana que es tan importante para nosotros por tema de salvación, que Jesús humanamente sea un campeón, pues, que haya vencido las tentaciones, que haya vencido el mal. Pero ya volvemos a repetir, la raíz del mal es separarse de Dios y Jesús en ningún momento lo hace. Y por eso el tema de la oración, ¿verdad? Que ya lo explicamos. Y más adelante Pablo, cuando en las comunidades, pues él va a poner como centro del anuncio de Jesús su pasión, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Él va a decir que él anuncia a Jesús como Dios, pero este muerto en la cruz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, y dice también, ¿verdad? Yo no vine aquí a hablar con términos filosóficos o de sabiduría, ¿verdad? Sino que es Jesucristo, vengo a hablar de Jesucristo, el don, la gracia por excelencia que el Padre nos ha dado, que es su Hijo amado, pues en él se nos revela el misterio de Dios. Entonces, vemos que hay toda una función de esa encarnación, pero la iniciativa amorosa es del Padre, ¿verdad? No hay otro motivo para que Jesús sea, se encarne, ¿verdad? Sino el amor de Dios. Eso lo dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Pero ese amor del Padre por el Hijo Jesucristo es un amor que a través de Él se dirige a nosotros. Y en último término es por nuestra salvación. Vean, se repite por todos lados la misma cosa, ¿verdad? Yo creo que ya las tengo aburridos de estar repitiendo lo mismo, pero es que eso es lo que es. Y nosotros tenemos que centrarnos en eso. En la Juan, eso es Pablo, pero en las cartas de Juan se encuentra también la explicación de la misión de Jesucristo en el amor, no por el amor. Hay que fijarse también en esas preposiciones y conjunciones que hay, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y si el Padre nos ha querido dar la vida eterna, ha sido en su Hijo como mediador. Nos ha dado la vida y esta vida está en su Hijo. Eso está en Primera de Juan, en el capítulo 5 versículo 8, que no es sino otra expresión de lo que ya Jesús nos había dicho en la última cena, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan 17, que él se le llama la oración sacerdotal. Padre, que seamos uno, como tú en mí y yo en ti, ¿verdad? Entonces, y está orando por todos nosotros. Esa oración, pues tal vez no la tomamos tanto en cuenta, pues es mucho más profunda. Bueno, no es que sea más profunda que el Padre Nuestro, pero sí es como más descriptiva, como está diciendo qué es lo que Jesús decía en la oración, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues nosotros lo vamos viendo como Jesús amado, amante, el que amó, pues la gracia del cristiano está destinada para la salvación, todos los dones,
todos los talentos para ponerlos al servicio para la salvación de todos los demás, ¿verdad? Entonces, esa santidad de Cristo también está llamada a la santidad de su seguidor, ¿verdad? La santidad del cristiano jamás puede ser verdadera si no sigue el camino de Jesús. Entonces, imagínense que para eso Jesús tiene que ser 100% humano, porque si es Dios, ¿cómo lo vamos a seguir? Entonces, tiene que estar en esa comunión con las propiedades entre lo divino y humano. O sea, entre el humano que Jesús nos comprende de nuestra limitación y entre lo divino que nos da la gracia para superarlas. O sea, no solo es que nos comprende, sí, yo te comprendo que tú eres así, sí, mira, qué bien, y así eres. No, nos da la gracia para superar esa limitación, ¿verdad? Eso es el tema de la salvación en el contexto teológico que Juan Pablo II eh, le va a dirigir a los jóvenes, ¿verdad? Eh, Diciéndoles que es importante que ellos entiendan que seguir a Jesucristo es querer ser santos, la santidad de la cual comienza con una renovación interior. Es lo que hemos hablado tantas veces, la metanoia, ¿verdad? Que tiene distintas dimensiones sociales. Lo que San Juan de la Cruz va a hablar como la noche oscura. O sea, son muchas, muchas las formas como se expresa esa parte humana de Jesucristo. Entonces, a lo largo de los años, de los siglos, hemos tenido en la iglesia la tentación de pensar que si Jesús era hijo de Dios, entonces que tenía que saberlo todo, ¿verdad? Tenía conocimiento de todo. Es una conclusión demasiado simplificada que fácilmente nos lleva a la herejía del docetismo que vimos, ¿verdad? Que pareciera muy sutil porque estamos creyendo en Jesús, pero creemos que lo sabe todo. Pero es que es sentido común. Si lo sabe todo, pues ya no es un hombre cualquiera, ya no es un hombre como nosotros. Nosotros no sabemos nada, entonces menos todo, ¿verdad? Nosotros poquito a poquito vamos como aprendiendo y vamos, por eso en algún lugar decía, una reflexión dice, cuando se reflexiona o se medita a Jesús en la cruz, en el nacimiento, en la Navidad, dice, es el camino y no camina, es la palabra y no habla. Entonces, es un bebé, ¿verdad? Entonces, y un bebé no habla. Entonces es la palabra y no habla. Pero ya lo vimos anteriormente, que siendo, asume, la divinidad asume todas estas limitaciones humanas, ¿verdad? Entonces no podemos, tenemos que comprender exactamente lo que decimos cuando Jesús es realmente hombre, porque a veces nosotros, eso pasa constantemente, de que las personas se escandalizan. Eh, si nosotros pues presentamos mucha la humanidad de Jesús, es como que la gente sintiera miedo de pensar que le estamos robando algo a la divinidad. Se les olvida que cada una de ellas tiene sus propiedades que están unidas y actúan pues como actúa todo, ¿verdad? Así, solo que en Jesús, como cultivaba la gracia, pues entonces esa relación con el Padre que si Adán y Eva lo hubieran cultivado, ¿verdad? Pues hubieran sido parecidos a Jesús. Toda la humanidad lo puede ser así, ¿verdad? Pero como no, quisimos seguir nuestros propios tendencias, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir comprendiendo eso que ya vieron que en todos estos últimos capítulos se toca con tanta insistencia al ser asumida la naturaleza humana de Jesús, asumida por el Verbo, de hecho, no funcionaba como los demás hombres. Dicha opinión contradice datos fundamentales de la Escritura y no resulta del todo fiel al dogma de Calcedonia, ¿verdad? Que afirma que la diferencia de naturalezas no fue suprimida
absolutamente a causa de la unión, sino que las propiedades de cada uno deben ser salvaguardadas. Entonces, no le quitamos nada a ninguna de las partes. Las dos están funcionando de acuerdo a sus propiedades, que no lo podemos entender con claridad, aunque nos repitan 100,000 veces, por supuesto. No es fácil, pero no es imposible. Tenemos que meditarlo, profundizarlo y entrar en ellos, ¿verdad? Tampoco nos permite negar este conocimiento la reflexión teológica, pues si se dan en Jesucristo amor, libertad y tentación, que son temas realmente humanos, sería imposible sin un conocimiento humano. Entonces ahí vamos viendo toda esa parte humana de Jesús. Sin embargo, vuelve otra vez la comunión de las propiedades del conocimiento humano y divino de Jesucristo siguen siendo para nosotros misterio, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Podemos acercarnos con respeto sin pretender explicarlo satisfactoriamente, pues no lo han podido hacer ni siquiera los concilios, ¿verdad? Eh, el, el problema básico que presentan estos aspectos de la humanidad y divinidad es el del saber del saber de Jesús. Si Jesús lo sabía todo, más específicamente si tenía conciencia de quién era él, sobre sí mismo, sobre su misión. En el tema presente, pues no estamos estudiando ese aspecto, ¿verdad? Sino que simplemente nosotros lo que intentamos es únicamente presentar algunas bases, ¿verdad? No estamos entrando en estos temas que sí se pueden profundizar en otro momento. Y el Nuevo Testamento nos va a ir iluminando un poco cada evangelio sobre el saber de Jesús. Podemos distinguir qué es lo que Jesús más o menos sabía, ¿verdad? Y qué límites tenía, y otros parecen indicar si tenía un poquito de conocimiento más que los demás, ¿verdad? Y también si Jesús tenía limitaciones de saber, también ahí va a aparecer en algún momento. Por eso es importante leer de corrido e ir descubriendo eso, que sería prácticamente el trabajo final que al final tendría que poner yo como los lineamientos que habría que hacer. Eh, y no arriesgarnos a pensar que Jesús tenía un saber más humano que los demás, ¿verdad? Pues como les digo, hay que entrar en el texto y hay que ir viendo realmente cómo es que se va a presentar, cómo cada evangelista va a ir presentando a Jesús. Porque a veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está en la casa de Simón y Simón está pensando, ¿verdad? Si este fuera el Mesías, no, no se dejaría tocar por esta mujer. Y Jesús dice, bueno, sin, sin, sin que Simón diga ninguna palabra, Jesús le dice, bueno, Simón, pero ¿por qué piensas así? Y es como que leyera el pensamiento, ¿verdad? En fin, es lo que hemos estado hablando, podemos encontrar esas cosas, ver hasta qué punto nos confunde, nos ayuda, pero al final de cuentas va a ser nuestro esfuerzo personal, ¿verdad? Para ir viendo hasta cuándo realmente nosotros queremos, ya lo dijimos, no absorber totalmente el misterio, pero de alguna manera sí entender un poquito quién es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y realmente captar ya cada uno de nosotros en qué consiste nuestra real y verdadera salvación y qué es verdaderamente lo que debemos de creer de Jesús. Y para simplificar, pues que es Dios y hombre verdadero, que lo decimos en el credo, en el Señor mío Jesucristo, en muchos lados, pero realmente, ¿cómo lo entendemos eso? Entonces, para empezar, pues tenemos el manual para leer, tenemos este libro para leer y pues tenemos el Evangelio de Marcos para leer. Realmente
vamos a utilizar el Evangelio de Marcos para leerlo de corrido. De corrido quiere decir de que el Evangelio de Marcos se puede leer de corrido en hora y media. Si no tienen la hora y media, no empiecen a leerlo, porque de corrido quiere decir de corrido. O sea, ustedes empiezan en el capítulo 1 y terminan en el capítulo 16 de corrido, ¿verdad? Y luego, ya viendo, y ustedes van viendo ahí qué se va revelando de Jesús. Si ustedes descubren que se va revelando más de su divinidad, más de su humanidad, más de su conciencia, ¿cómo lo van viendo ustedes de acuerdo a los temas que hemos ido abordando desde las herejías, verdad? Porque lo que dijimos anteriormente, las herejías tampoco salen porque la gente es mala, sino porque en el Evangelio hay temas que pueden nosotros que le podemos dar como más cuerda, ¿verdad? Decir, no, aquí dice esto y entonces aquí es así. Como les decía yo, por ejemplo, el hecho que Jesús le dice al ladrón que se convierte, pues le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, entonces la interpretación de los otros movimientos cristianos, pues dicen, bueno, uno se muere y si Pablo dice que el que confiesa a Jesús con su boca y lo cree en su corazón será salvo, bueno, yo creo eso, ya levanté mi mano, yo creo eso, estoy salvo, me muero, pues ya estoy con él. Bueno, está leyendo literalmente, fundamentando esa creencia en un tema bíblico, Jesús que le está diciendo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice que pasó al purgatorio, no dice, mira, sí vas a estar conmigo, pero te vas a tardar un poquito porque primero tienes que purificarte de todo lo malo que has hecho. No dice nada de eso. Pero acuérdense de lo que hemos dicho, acuérdense. Y hemos dicho que los evangelios no dan conceptos, definiciones, eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y también dijimos que hay promesas y también dijimos que hay expectativas en relación a las promesas. Y también hemos dicho que todo esto que se escribió se puso, primero fue oral y después se puso por escrito. Y que cada evangelio se escribió para destinatarios diferentes. Entonces, este relato no se encuentra en Marcos, no se encuentra en Mateo, no se encuentra en Juan, se encuentra solamente en Lucas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que Lucas utiliza un recurso literario para hablarle a los griegos, que son sus destinatarios, y para que ellos comprendan de alguna manera, obviamente, aquí lo más importante es creer en Jesucristo, creer que Él es el Salvador y que ha redimido al mundo. Eso es lo más importante. Pero poco a poco es lo que hemos estado estudiando en los últimos capítulos. No se ha resuelto todo el pensamiento que Jesús ha revelado en la Escritura. Entonces se va desarrollando y pues más adelante se van dando cuenta, ¿verdad? Porque es igual que pasa en la creación. Todo es bueno, todo es perfecto, pero nadie puede negar el mal existe. Entonces, si todo es bueno y perfecto, ¿de dónde salió el mal? Bueno, entonces, no hay, mira, el mal sale, no hay una explicación, hay una escena y nosotros tenemos que explicar. Y ciertamente, si nosotros creemos, en este tema de fundamentar, hay muchas formas de ir viendo, de ir compaginando este relato de hoy estarás conmigo, digamos, alguien que se convierte en el último momento de su vida. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Y Jesús lo dice en una parábola
y lo dice, por ejemplo, cuando va a llamar a los trabajadores para que vayan a la viña a trabajar a distintas horas. Uno a las 6 de la mañana, otro a las 9, otro al mediodía, otro a las 3, otro a las 5 y hasta más tarde. Y a todos les da lo mismo, ¿verdad? No es un problema de prestaciones laborales, no es ese tema laboral. Es el tema de que todo el que realmente cree en Jesús, pues realmente él cree con todo su corazón, pues se salva, ¿verdad? Pero nosotros los seres humanos tenemos maneras y maneras de ser. Entonces, a veces decimos con la boca algunas cosas, pero nuestras acciones demuestran otra. Entonces, ¿cómo saber eso, pues? ¿Cómo saber realmente que realmente de verdad creemos cuando nuestras acciones, eh, digamos que no disimulan, sino que dicen lo contrario de lo que decimos que creemos, ¿verdad? Entonces, todo ese tema hace que no sea tan fácil de decir, bueno, sí, ya porque dijiste que crees y y y levantas la mano y ya serás salvo. Sí, es así, pero la gracia necesita la colaboración humana. Lo hemos visto incluso en la persona de Jesús. Jesús es santo no porque es Dios, ¿verdad? Su santidad humana no es santo porque es Dios, sino porque la gracia que tiene, que cultiva en la oración, en la intimidad del Padre, la va cultivando y va creciendo y se va desarrollando en él, ¿verdad? Entonces, al buen ladrón le pasó eso, pero al otro no, porque no todo el mundo puede improvisar o que las cosas le salgan igual, el otro no pudo hacerlo. ¿Cómo a uno sí y el otro no? Bueno, porque así somos los seres humanos. No todo el mundo puede tener en el momento final ese chance, no todo el mundo. Y nosotros no sabemos si al final lo vamos a tener o no. Entonces, por eso en el Evangelio se van dando parábolas de vigilancia, de estar despiertos, de estar atentos, porque no sabemos la hora, porque va a llegar el ladrón, porque hay que estar atentos, vigilantes. Están las vírgenes prudentes y las necias. En fin, hay muchas parábolas que van diciendo que las cosas hay que irlas haciendo con tiempo y hay que irse preparando, porque no sabemos si todos vamos a tener la suerte que tuvo este personaje, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos completando la idea y vamos entendiendo que las cosas no son tan sencillas, que no nos podemos acomodar. Fíjense ustedes, las vírgenes necias, ¿verdad? Que se acomodaron y no pusieron suficiente aceite y se durmieron y cuando vino, pues estaban dormidas, no tenían aceite, no podían entrar a la boda, se quedaron afuera. Entonces, eso es ¿qué está diciendo ahí? Se quedaron afuera, no entraron a la boda. Ah, ¿y por qué? Eran vírgenes, estaban esperando, aceptaban esa relación, pero no pudieron entrar a la boda. Entonces, aquí está diciendo otra cosa. Así es como va saliendo la teología, ¿verdad? Y se va profundizando, se va entrando entre una cosa que no contradice lo otro, porque lo otro, pues, qué bueno, tuvo ahí la presencia real de Cristo, tuvo el chance de darle vuelta a toda su vida en el último momento, lo hizo de corazón, nadie se lo impuso libremente, reconoció a Jesús, se abandonó a Él, se dio, perfecto. Pero eso no lo podemos hacer todos, no sabemos. De hecho, el otro no pudo y otros muchos tampoco. Este ladrón no había visto ni milagros, ni exorcismos, ni predicación de Jesús, solo lo estaba viendo morir y viéndolo vio que era un hombre justo. Y cuando el otro lo reprendía, le dice, ¿verdad? Mira,
ya cállate, porque nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Cómo lo sabía? Bueno, ahí hay toda una acción de la gracia que este hombre recibe, desarrolla, y todo pasa en una cuestión de minutos, ¿verdad? Pero no todos tenemos ese chance. Entonces, todos tenemos que prepararnos para ese momento porque al final vamos a ser juzgados en el amor. Bueno, entonces fíjense que esta es la hay todavía otra sesión que es esta, ¿verdad? Todo el tema de Jesús y todo lo que hemos, aprendido, estudiado, leído, en el manual, en el libro, es para llevar este mensaje liberador. Primero nos tiene que liberar este mensaje a nosotros, porque Jesús, dijimos, es hombre libre, y después esa libertad llevárselo a los demás, ¿verdad? Todos estos aspectos del ser de Cristo que hemos estudiado en sí mismo y la relación liberadora que tiene en las personas en su entorno histórico, es necesario que nosotros nos detengamos y que veamos si ese efecto produce en nosotros, si nos libera del miedo. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el himno que canta Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, cuando cuando el niño nace, se llama Benedictus, así se llama, ¿verdad? Así le ponen a ese canto. Así como el canto de María se le llama Magnificat, pues al de Zacarías se llama Benedictus. Y está en el Evangelio de Lucas también. Entonces dice que todo este acto liberador, dice, para que libres de temor y arrancados de las manos de los enemigos, les sirvamos en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Entonces la liberación tiene como finalidad arrancarnos del miedo y del temor. ¿Para qué? Para que libres de ese miedo y de ese temor, le podamos servir con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Entonces es importante ver que esa acción liberadora que nosotros vemos en los evangelios, en la persona de Jesús, y que se desarrolla con las personas que están ahí, con sus destinatarios, es que es necesario que nosotros lo veamos cómo se realiza en nosotros. Si nosotros, en la medida que nos acercamos con fe al Evangelio, este Evangelio de alguna manera nos libera de temores, de prejuicios, de injusticias, de individualismos, de alguna manera, ¿verdad? Y nos hace, pues, un poco más solidarios, un poco más cercanos, y entonces ese tema de la salvación que no se ha definido, porque aquí no se ha definido, solo se ha narrado, ¿verdad? La definición la va a dar después el magisterio de la Iglesia, y es importante conocerla, ¿verdad? Porque ¿en qué consiste esa liberación? Y entonces a través de la historia hemos visto que se expresan muchas verdades, ¿verdad? Pero entre todo tenemos que ver que todos los sentidos que tiene esa liberación. Tiene un sentido de liberación temporal y un sentido eterno, un sentido espiritual y un sentido corporal. Es todo el hombre el que debe integrarse, íntegramente ser liberado. ¿De qué? Del pecado primero. Y es que porque otra vez lo repetimos, es la raíz de todo el mal. Entonces, primero eso, primero lo primero, ¿verdad? Entonces, esa es la pedagogía que se va presentando, que va presentando Yahvé desde el principio. Hay una pedagogía y luego Cristo como maestro, como camino de vida, como verdad de vida, como camino hacia el Padre, como redención, como rescate, como sacrificio expiatorio, como satisfacción. No, ya eso lo explicamos esos temas, como mérito, que todo eso
se nos da a nosotros en virtud de todas las acciones amorosas y solidarias de Jesús. Entonces, solo desde esa realidad, desde nuestra liberación por Cristo, podemos entender verdaderamente lo que es el pecado, lo que es la idolatría, no solo individual, sino también social. Es que hay un pecado social. Cuando nosotros vemos todo este tema, ¿qué pasa? Es que no es el invierno, es que no es la, es una, toda nuestra realidad corrupta es una realidad de pecado, es un pecado estructural, donde todos entran o entramos sin darnos cuenta en esa estructura de pecado, y porque pensamos que todos lo hacen, también lo hacemos nosotros. Pero entre todo esta estructura de pecado es una falta en el amor, primero a Dios, inmediatamente al prójimo, ¿verdad? Y viceversa. Es una destrucción de nuestra comunión con el Padre. Y sin embargo nos atrevemos a decir Padre nuestro, ¿verdad? Es algo que se rompe, eh, la comunión. Y es triste porque de verdad uno ve las noticias y uno dice, qué barbaridad. ¿Cómo podemos estar en una situación tan tremenda, verdad? De mal, qué mal están las cosas. Eh, Uno lo ve por todos los lados y como cuesta ver la salvación que Cristo ofrece dando esa libertad como regalo, ¿verdad? Como que, como que ahí está la raíz, pero como que nadie quiere arriesgarse. Entonces, aquí también podemos un poquito alimentar este tema de la liberación con el documento de la Conferencia de Puebla, ¿verdad? Ustedes no necesitan comprarlo. Eso está en Google y ustedes pueden leer, no necesariamente todo el tema, porque ahí lo van a encontrar en el índice, el tema de pero si les interesa leer otros temas más, pero ahí van a encontrar todas estas interpretaciones teológicas de la salvación, ¿verdad? Cómo Puebla va tratando de actualizarla, las citas bíblicas, los términos teológicos, la doctrina de la fe, eh, cómo se van dando las recapitulaciones, tantas realidades que se van teniendo, ¿verdad? Descubriendo esto que estamos diciendo en nuestra historia, esa realidad de pecado, ¿verdad? Y que la redención que obró Jesucristo a nuestro favor no tuvo como fin liberarnos de males naturales, porque ahí tenemos que queremos que hasta que nos encuentre parqueo, hasta que no encuentre tráfico, en tantas cosas que queremos que nos libre, pero que nos libre, que nos acomode a una vida fácil. Ese no es el tema, ¿verdad? Básicamente de lo que nos va a liberar, no de los males naturales, sino de aquellos actos que provienen del mal uso de nuestra libertad y que por lo tanto han obstaculizado nuestra correspondencia al amor de Dios. De eso es lo primero que hay que restituir. Tenemos que ser realistas y darnos cuenta, porque muy fácilmente le echamos la culpa a Dios o tristemente cuando pasan estas tragedias decimos, bueno, es la voluntad de Dios. Miren, dan ganas de llorar cuando uno oye a la gente diciendo que es voluntad de Dios que pase cada tragedia porque Dios la permite, dice, ¿verdad? Bueno, es difícil comprender, pero Dios lo que ha regalado es la libertad y que nosotros desde esa libertad le demos la adoración a, a la ambición, a la codicia, que ese sea nuestra adoración, al dinero, al prestigio, al placer, pues tristemente, así elegimos. Tristemente, estas son las consecuencias, pero vemos claramente que entonces el tema no es Dios, el tema es una realidad de pecado, es decir,
Nos hemos alejado de Dios, todos, y todos entonces no correspondemos a todas esas gracias y regalos que por mérito de Cristo hemos tenido. Jesús ofrece al hombre nuevas perspectivas para comprenderse y transformarse en su vida individual y social. Por eso, la liberación que Cristo nos ofrece puede ser, puede ser mutilada y traicionada de dos maneras muy grandes, muy graves. Primero, desviar el concepto de pecado y de esclavitud. ¿Cómo se hace eso? Cuando no se llega al fondo de lo que realmente es el pecado, con todas sus seducciones e idolatrías, como una realidad profundamente personal. O sea, soy yo el que hago esas cosas, no es Dios. Cuando no se advierten las consecuencias comunitarias, vean ustedes, no es la lluvia, no es, no, es todo el dinero que se han embolsado para no hacer bien las carreteras, por quedarse, por no hacer bien los trabajos. No se piensa en la comunidad, ¿verdad? En el bien común, ¿verdad? Hay, hay tantas cosas que nosotros vemos que les quitamos el derecho de la vida a otras personas. Y claro, las noticias son incidentes, son, es la lluvia, es el invierno. No, no es eso. Eso lo único que hace es revelar lo mal que se han hecho las cosas y cómo se han enriquecido tantas personas y cómo esas, ¿cómo es que se llama eso? Cuando van a hacer una obra que entran, yo porque tenía alguien que está dentro de la iglesia, incluso ministro, y que trabaja construcción y esos temas de puentes y tantas historias. Y entonces, no me recuerdo ahorita cómo es el nombre, pero se saca como en el periódico o no sé dónde para que lleven las propuestas, muchas propuestas de cómo, de presupuestos para hacer esa obra. Pero ya se sabe a quién, eso no es cierto. Ya se sabe a quiénes se les va a dar y ya se sabe por qué se les va a dar, ¿verdad? Entonces ahí hay, es un pastel que se reparte en tantos lados, tiene que dar y es muy triste todo eso. Eso ha pasado con el transporte, eso ha pasado. Fíjense que por eso dice uno, la pandemia vino a ayudar a eso, a veces al transporte. Por un lado, pues ya no hay tantos buses, pero por otro lado, qué bueno, ¿verdad? Había tanto abuso en ese sentido. En fin, cuando vamos viendo todas estas consecuencias comunitarias, vamos viendo todo ese dolor que surge por tantas cosas, concesiones, ¿verdad? Que se van dando en la política, todo eso, que se va, las injurias, todo lo que va pasando, ¿verdad? Cómo se concretiza el pecado en América Latina, cómo se va desarrollando y cómo la gente lo va aceptando como algo natural, como algo, bueno, así son las cosas, no se puede cambiar. Y es que, entonces, ya ahorita, por ejemplo, pues vienen nuevamente elecciones, bueno, ¿contra quién? Bueno, es triste, es de verdad triste todos esos aspectos y los rostros de las víctimas del pecado, ¿verdad? Muestran una situación de extrema pobreza institucionalizada. Eso es lo más triste. Rostros de niños eh, con hambre, sin educación, con pobreza incluso antes de nacer. Sí, estamos endeudados hasta no sé cuántas generaciones, ¿verdad? Con deficiencias, con una falta de conocimiento de todo, ¿verdad? Jóvenes desorientados, frustrados, que incluso con los mejores estudios y las mejores capacidades
no pueden tener un buen trabajo porque también ahí se hace por contactos, en fin, hay tantos temas, campesinos, rostros de campesinos, como grupos sociales que viven relegados, no digamos aquí en Guatemala, aquí está hablando en América Latina en general, si miramos toda la cultura indígena, cómo es, ¿verdad? Subempleados, desempleados, todo ese problema de la migración, ese problema no es que la gente quiera irse, sino que siempre en la historia se han buscado mejores formas para vivir, ¿verdad? Mientras que unos manejan tanta ostentación, los lugares urbanos ahorita, el invierno fuerte revela realmente la pobreza. La pandemia reveló muchas cosas que tal vez no todo el mundo quiere ver, pero las reveló. Cómo las instituciones sociales y estatales, los criterios que ahí seguían, ¿verdad? Las estructuras injustas. Bueno, todo eso pareciera que no tiene solución, pero nosotros sabemos que sí la hay, pero la solución empieza con cada uno de nosotros, porque el mensaje cristiano no va dirigido a instituciones. Ustedes no van a darse, o no van a entender o no van a ver que Jesús empiece a explicarle a Pilatos o a Herodes o a explicarle para que pertenecen a una institución injusta y que cambie. El mensaje no iba dirigido para él ni para Herodes, iba dirigido para la gente que verdaderamente se da cuenta de esta realidad, que quiere comprenderla, pero que quiere también transformarla, no ser parte de esa realidad, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de lo importante que es este mensaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para ir, eh, pues como, si no, si no comprenderlo totalmente, intuirlo, insinuarlo, tenerlo como presente, ¿verdad? A Cristo en la realidad de nuestro continente, de nuestra nación, de todos esos rostros que vemos, ¿verdad? Eh, que están así por situaciones realmente difíciles. Yo tengo un amigo en Costa Rica y que es sacerdote, y cuando empezó la pandemia, pues en la parroquia se hizo pues una especie de contribución muy grande, masiva, para la gente que está en algunos barrancos, ¿verdad? Y entonces se les llevaba maíz, arroz, frijol, 2 veces al mes, en fin, tanta cosa así. Y platicaba yo con este sacerdote y me dice, sabes, esa no es la realidad de Costa Rica. Ese problema no lo tenemos en Costa Rica. En Costa Rica no tenemos esos niveles de pobreza, ¿verdad? Entonces, esto es una tarea inmensa, ¿verdad? Es imposible desarrollarla en este capítulo, que es el final de nuestro diplomado, ¿verdad? Primero tenemos que encontrar una guía y Puebla es una guía para por lo menos ser consciente de esa realidad y después transformar a ese pueblo y a esa realidad, ¿verdad? Para cubrir la materia. Bueno, entonces les deseo una feliz noche, un feliz fin de año y que todo vaya bien y felicitaciones por sus notas y por su asistencia, por su perseverancia y Dios permita que puedan profundizar en estos temas para bienestar, riqueza de ustedes y crecimiento, ¿verdad? De la gracia por los méritos de Cristo. Muchas felicidades. Feliz noche.